¿Estás cansado de pagar renta? Te tengo buenas noticias. Puedes tener tu casa propia. Hoy más que nunca hay préstamos para todo tipo de situación económica. Ya sea comprar o vender tu casa, comunícate conmigo al 830-515-6809. Yo te voy a ayudar. Ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Virgen de Guadalupe Radio, 1380 AM. Reflexiones, diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Desde San Antonio, Texas, para todo el planeta que nos escucha y que quiere escuchar, como dice nuestra buena amiga don Bernardo Osorio, Adela Micha, la neta del planeta, estás en Reflexiones. Me acompaña desde la Ciudad de México Bernardo Osorio y de una vez lo saludo. Don Bernardo, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Fenomenal, acá desde la Ciudad de México. ¿Cómo va todo por allá? Bien, avanzando en todos estos temas, ya han aparecido más iniciativas, más minorías creativas, como le dice el Papa Benedicto, con empresarios, la Iglesia siempre aportando, alimentando a los pobres, cuidando a los enfermos. Entonces, la sociedad empieza como a responder en esta parte, ¿no? A ponerse a la altura de estos retos. Cada día más felices, como dice nuestro buen y querido presidente. Yo creo que así, feliz, como él dice, no, pero creciendo, ¿no? No sé, dentro de lo perdido, pues lo hallado, y es bien interesante que no estamos esperando a que nos arreglen la vida, sino que estamos tratando de ver qué le arrebatamos a la vida para salir como un poco más fuertes, ¿no? Ahí empiezan los mexicanos a sacar negocios nuevos, iniciativas nuevas, y pues significa que algunos de ellos están escogiendo bien, están decidiendo bien. Ok. Bernardo, estamos en un tiempo que hemos estado en cuarentena aquí este fin de semana, gracias a Dios, aunque hay mucha voces en pro y en contra de el hecho que este fin de semana se empiezan a regularizar, a normalizar los negocios. No todos, pero gran parte de ellos, con un porcentaje del 25% de ocupación. Si el espacio tiene lugar para 100 personas, estamos hablando que serían 25 las que pueden estar ahí en restaurantes, en cines. A mediados de este mes estaremos hablando del 50% y así paulatinamente. Digo, hay voces a favor y en contra de esta salida. Vemos que otros países también ya lo empezaron a hacer o van a empezar con reincorporarse. Pero aquí el reto que tenemos ahora, Bernardo, y hablando de la religiosidad, hablando de la forma en la que hemos estado creando hábitos en estos, pues yo creo que un poquito más de un mes, el reto que tenemos ahora es cómo ir desaprendiendo lo que hemos aprendido sin dejar de conservar lo que tenemos que conservar de alguna forma para que nos serviría para crecer. Yo creo que en otro de los programas hablamos de algunos consejos que daba una monja de clausura. Son las religiosas que entran a un convento y viven todo el tiempo dentro del convento y salen solamente cuando van a ser sepultadas, cuando mueren, ¿no? Pueden cambiar de convento para fundar, pero en estricta teoría, pues entran y salen ya a la vida eterna, ¿no? Entonces, si aprovechamos esos consejos que ella nos daba, vamos a poder hacer una hoja de ruta
respecto de cuáles serían los siguientes pasos. Una de las cosas que ella recomendaba era que tienes que explorar tu mundo interior. La soledad, las paredes, este aislamiento forzado, tiene que ayudarte a explorar tu mundo interior para ver qué cosas has olvidado de ti o que no conocías de ti, para que una vez que se acabe esta cuarentena puedas salir a explotarlas, ¿no? Entonces, a nivel de la religiosidad, si descubriste que que fue fácil, por ejemplo, contemplar, pues bueno, tienes que regresar a la parroquia y pedir o preguntar qué opciones hay para tener una vida de mucho mayor contemplación, ¿no? Quizás tengas que decir, bueno, pues voy a tomar un curso sobre oración, sobre meditación, y lo voy a hacer de esa manera, ¿no? Quizás descubriste que eres muy bueno o muy tolerante más que los demás para servir a otros, ¿no? Entonces, pues bueno, buscas un movimiento de seglares católicos que tenga que ver con el servicio. Entonces, es indispensable la primera parte. ¿Qué has descubierto acerca de ti mismo para que una vez que, como caballos de hipódromo, una vez que abran las puertas, salgas por todo lo que la vida te tenía reservado, pero que el punto de partida, el inicio, como dice esta monja de clausura, estaba en tu propio conocimiento, en el autoconocimiento de ti mismo. ¿Cómo hacer ese balance, esa ruta de salida? ¿Cómo saber qué es lo que he aprendido, qué es lo que no? ¿Cómo hacer ese balance, en pocas palabras? Mira, yo haría plantearía como capas, como segmentos, de tal manera que la gente pudiese definir o ir clasificándose a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de carácter, uno termina por ser emocional o racional. Terminas también por ver las cosas desde el exterior o desde el interior, ¿no? Tomas decisiones en base a cosas seguras, cosas certeras, o simple y sencillamente te busca jugártela, ¿no? Te gusta correr ciertos riesgos, ¿no? Entonces, solamente en estos tres rubros, yo le invitaría a la gente a tratar de clasificarse, ¿no? ¿Soy observador o soy intuitivo? Si soy observador, me gustan los hechos concretos, el mundo real, o sea, lo puedo tocar, ¿no? Si soy intuitivo, soy visionario, me gustan las ideas así medias abstractas, soy soñador, confío mucho en mi imaginación, ¿no? Entonces, el ser observador o ser intuitivo define cómo manejas tu energía, porque ahí pones todas tus apuestas, ¿no? Otro elemento que podrías tomar para conocerte, para clasificarte, es si soy introvertido o soy extrovertido. Entonces, los introvertidos no son gente callada, ensimismada, que no puede hacer amigos, no. Los introvertidos son aquellos que son cautelosos y que no necesitan de un estímulo externo. Los extrovertidos sí necesitan de una influencia externa, ¿no? Entonces, en función a estas clasificaciones, la gente puede llegar a decir, soy esto o soy esto. Este es el plan de Dios para mí, para empezar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Alguien que descubra que es introvertida, que no busca estímulos externos y que es cauteloso, pues yo me lo imagino mucho en un servicio o en un proyecto que tenga que ver con la liturgia. Por ejemplo, si soy extrovertido, soy enérgico, me gusta tomar iniciativa, pues bueno, entonces quizás lo que necesitas es meterte en un proyecto que tenga que ver con la acción social. No quiere decir que no puedas hacer las cosas contrarias o invertidas, solo que te va a costar un poquito más de trabajo. Pero creo que es bien importante que todos podamos entender y que lo veamos, y quizás ese sea mi principal consejo. Tienes que aprovechar esta cuarentena para empezar a ver las cosas como Dios las ve.
Entonces, escoger bien qué vas a hacer en función de cómo eres es de alguna manera sumarte al plan de Dios, es hacer cosas para pulir esa personalidad que Dios te ha dado, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer un inventario acerca de ti mismo, no es lo mismo hacer un checklist que decir, a ver, ¿cuál es el plan de Dios para mí? Que sería la misma pregunta de qué cosas me fascinan. Y empezar a buscar dentro de la Iglesia Católica qué cumple con esos requisitos, ¿no? Claro, no quita que todo el mundo tenemos que contemplar, tenemos que rezar, tenemos que hacer oraciones vocales, tenemos que nutrirnos también de la liturgia, que parecería, y de hecho así es, está diseñada todo esto para diferentes tipos de mentes, diferentes formas de manejar la energía, diferentes formas de tomar decisiones. Pero disfruta la que te fascine y esfuérzate en la que no te fascine. Los que son, por ejemplo, observadores, quizás disfruten más una liturgia pulcra, con cadencia, que se sigan las normas, etcétera, etcétera, ¿no? Y le cueste más trabajo la parte carismática. Pues bueno, esfuérzate, porque dentro del carismático, Dios también tiene cosas que decirte, ¿no? Bernardo, me suena muy interesante. Aquí el punto en el que yo quisiera que partiéramos es, ¿tienes algún formato, algo en el cual yo pueda descubrir mi personalidad? Porque si bien a lo mejor sabemos cómo somos, hay cosas que a lo mejor ignoramos de nosotros mismos. Pero sin embargo, si tenemos algún tipo de formato que me permita decir, bueno, toma esta opción, ¿qué piensas de esto? Y toma la opción, y al final tienes un perfil más o menos de personalidad y las opciones. ¿Tienes algo sobre eso o pudieras guiarnos sobre este tipo de método? Totalmente, incluso te propongo, y creo que es parte de lo que tú querías tratar en el programa, de resolver en el programa, te propongo a ti y a todos los que nos escuchan un reto. Ahora que estamos todos familiarizados con el tema de las plataformas y de aprender a distancia, ¿por qué no hacemos un curso sobre personalidad? Les ponemos en la página de internet la liga donde pueden inscribirse para que todos aquellos que quieran hacer un esfuerzo por en estas categorías poder decir yo soy así y hacer una conciliación con aquellas cosas de la iglesia que son para ti, lo podemos hacer, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces nos reto a todos nosotros a que le demos clic a esa liga y que podamos inscribirnos en ese curso. También en la página de Facebook les voy a poner un diagrama donde aparece ya esas clasificaciones, ¿no? Aquellos que nos pueden ver por Face, por imagen, tú corrígeme también si ya se puede ver, Adrián, sí. Podrán ver un esquema de lo que acabo de decir, ¿no? Sí, se ve como... ¿Sí lo pueden ver, verdad, Adrián? Se ve muy pequeño, pero yo creo que sí va a ser necesario hacer esa liga para que la gente pueda entrar y conocerse más. Bernardo, definitivamente lo que necesitamos, yo creo, ahorita en este momento, es saber quiénes somos. Sabemos obviamente que somos hijos de Dios, pero saber qué talentos tengo, descubrirlos, saber con qué capacidades he desarrollado, porque si bien puede ser que este sea un momento difícil, es un momento de oportunidades, es un momento de desarrollar aquello que tenemos ahí guardado posiblemente en el closet de nuestro interior y que es necesario en este momento sacarlo para poder salir adelante y dar lo mejor de nosotros en estos momentos que yo creo que el Señor nos está dando esa oportunidad de conocernos y de hacer cambios de fondo, cambios sustanciales
en cada uno de nosotros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay una película que me fascina que se llama Gravedad y que Cuarón lo que hace es poner a su personaje en el espacio y quita todas las reglas, quita todas las leyes, hasta la de la gravedad, para forzar a que el personaje haga eso que precisamente acabas de decir, ¿no? ¿Quién soy? Porque así nací y por aquellas cosas que me fueron marcando durante mi vida, ¿no? El final de la película es simple y sencillamente extraordinario. Aparecen elementos de la catolicidad, como el agua, como el renacer, como el darle la bienvenida a una nueva vida, siempre y cuando te hayas encontrado con Cristo. Y me parece, Adrián, que ese sería mi segundo consejo para el día de hoy, ¿no? Si no logras hacer un encuentro con Cristo difícilmente podremos lograr esa transformación, ¿no? El curso que les vamos a dar, que está está muy bien hecho, porque les vamos a decir cuál es tu forma de ser, cuáles son los trabajos que más son para ti, cómo tienes que establecer la relación padre e hijo, si eres papá o si eres hijo, hacia arriba, tus relaciones de noviazgo, tus estudios. Es un curso que les va a gustar muchísimo, ¿no? Pero que si no le pones la bebida energética, que es el encuentro con Cristo, no vas a poder llegar a buen puerto, ¿no? Una cosa más que quiero agregar, Adrián, ahora que estamos en cuarentena, quizás también hay una lluvia de reclamos, ¿no? Y si tomamos solamente una de las clasificaciones, ¿cuál es tu nivel de expresividad? Tu nivel mental de expresividad. Hay introvertidos y hay extrovertidos. Entonces, el esposo le puede decir a su hijo o a su hija que es que eres muy callada y así no vas a triunfar en la vida porque el mundo es de hacer relaciones públicas, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor tu hija no es callada, es introvertida y no es algo que tenga que corregir, sino es algo que tenga que explotar. ¿A qué voy? Probablemente la principal de nuestras fortalezas por bullying y por un mal uso que yo también le puedo dar, se ha convertido en algo en contra mía, ¿no? Una persona analítica con una gran capacidad de calcular e interpretar cifras, en edades tempranas y mal dirigido, es una persona criticona y hasta tóxica, porque ve todo, ve lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te duele, lo que te agrada, y lo usa de manera indiscriminada. Y es más fácil utilizar esos talentos para criticar o para hacer pedazos a las personas. Entonces, es muy probable, Adrián, que ahora que estés en casa e incluso tratando de sacar jugo a las reclamaciones que nos pudieran llegar a hacer, pues bueno, es muy probable que todo aquello que te están reclamando quizás sean tus fortalezas. Y es momento de, con este contraste, con esta radiografía que está surgiendo por esta cuarentena, hagamos ese inventario y digas, ah, caray, esta capacidad tóxica de criticar, lo voy a convertir en una capacidad de análisis, una capacidad de hacer estrategia para que eso que me está hundiendo, al contrario, me fortalezca. Sí, no, definitivamente, Bernardo. Y de una vez que ya podemos entender quiénes somos, de alguna manera, qué tipo de personalidad tenemos, nos va a ayudar para irnos posicionando en las diferentes áreas de la iglesia. Hace un momento mencionabas la parte de liturgia, la parte a lo mejor de hospitalidad y otras áreas que se van a ir necesitando para irnos nuevamente poniéndonos en contexto. El otro punto, Bernardo, que estábamos hablando hace rato es desaprender. Actualmente vemos que las redes sociales, digo, es una bendición bien usadas, pero se está generando como cierto vicio. Entendemos que está la parte profesional de los medios para comunicar, pero por otro lado también vemos que, ¿cómo decirlo? Podemos estar como desconectados de la realidad, probablemente, ¿no? Sí.
efectivamente. Y bueno, a lo mejor yo soy, ¿cómo se llama? Carpintero, y pues sí pongo algunas cosas ahí interesantes, pero de pronto ya mi atención deja de ser mi trabajo como tal, la carpintería, y empiezo a buscar los likes, los seguidores, y me empiezo a estar 24/7, por decir algo, metido en las redes sociales. Porque pues ahorita obviamente no tenía yo trabajo, no tenía yo qué hacer y bueno, ¿cómo desaprender eso? ¿Cómo primeramente darnos cuenta que estamos cautivados en ese medio y de ahí cómo desaprender? Lo primero que yo haría sería dosificar tu contacto con las redes sociales ya. Hay una estadística que habla de que hay un 20% de incremento en la generación X, la Z y los millennials en cuanto al tema de la lectura. Es interesante el dato, no son todos, pero es un dato relevante que el 20% esté tomando los libros, ¿no? ¿De dónde están consumiendo el otro 80% de la información que les está llegando? De las redes sociales, pero más particularmente del streaming. Es decir, la música cuando yo la quiero, cuando yo la deseo, la televisión cuando yo lo quiero, cuando yo lo deseo. Entonces, es interesante porque, por un lado, yo podría convertir una televisión inteligente de mi casa en una televisión que solamente deja pasar lo válido, lo que no ofende a Dios. Pero por otro lado, también me puede convertir en una persona que va a ver lo que quiere ver a la hora que se le antoje, ¿no? Entonces, vamos buscando un término medio. Si normalmente estudias o trabajas de tal hora a tal hora, entonces, ahorita y para allá, cuando salgas de la pandemia, como pues, tu programa favorito que ves por alguna de esas plataformas que te dan películas, lo vas a ver a la misma hora, ahora, mañana y dentro de 15 años. A las 4 de la tarde tengo película. Los viernes en la noche tengo película. De tal manera que lo que estás aprendiendo de la personalización de la media, alguien decía en alguna conferencia a la que fui que estábamos antes en el mass media y ahora estamos en el personal media. Es decir, yo puedo hacer mi televisión a mi estilo. Pues bueno, que ese estilo no afecte tu vida cotidiana. ¿Cómo? Con horarios bien claros para la diversión, para el estudio. Busca canales culturales. Hay un nuevo proyecto de streaming que es del fundador de National Geographic. Ahora que National Geographic solamente habla de matrimonios asesinos, esposas malditas, acólitos endiablados, que habla de toda la perversión del ser humano, pues bueno, el fundador de esos canales fundó su propio canal que se llama Curiosity. Entonces, pues bueno, échale un ojo y súmalo a tu programación, ¿no? Y asúmete como si fueras el dueño de una estación de televisión, el dueño de una estación de radio, que hace la programación y que pone solo aquello que a ti te sirve. Entonces, con eso tomamos lo que estamos aprendiendo actualmente, de que hay un personal media, pero no nos dejamos llevar por la comodidad de a la hora que yo quiera, como yo lo quiera, y en la dosis que yo quiera, ¿no? Y la Madre Teresa de Calcuta nos da un consejo que nos puede ayudar a definir estas horas, ¿no? Primero, pues está el sentido común, ¿no? Pero segundo, la Madre Teresa de Calcuta decía, ¿cuánto debo de dar a los demás? Y ella dice, pues da $1, después $2, después $3. Cuando empiece a doler, das ese $1 y que significa que has llegado a tu umbral, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el ser humano de manera interna sabe perfectamente cuándo es suficiente. Dios que vive en nosotros, que tenemos la semilla divina, nos dice, es demasiado, ya es suficiente tiempo de esto. Vamos a otra cosa. Entonces, ahí aprendemos una cosa también bien interesante, que es sigue tu conciencia.
mucho ojo, podemos tener la conciencia muy deformada, pero hasta la conciencia más deformada, después de 3 días de estar viendo de manera seguida a J Balvin cantando reggaetón, que es como cantar Paquita la del barrio, después de una traqueotomía hecha por un principiante, y puedes estar escuchándola durante una semana completa. Un día vas a decir, ya, estuvo bueno escuchar esto, vamos a otra cosa. Pues bueno, escucha tu conciencia, aprende a escuchar a tu conciencia y vas a ver que tú mismo vas a poder decir, hasta aquí es suficiente. Y combínalo con lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. Cuando empiece a doler, cuando empiece a adormecer, cuando empieces a diferir actividades, por ejemplo, significa que tienes que cortar, ¿no? Si estás viendo algo, es bien curioso, Adrián, y gente que nos escucha, ¿no? Pero en esta época de los streaming, antes en la televisión, pues, ¿cómo le haces para detener el partido del Morelia, ¿no? Pues tienes que pararte a abrir la puerta. Ahora que puedes ponerle pausa, nos seguimos enojando si alguien nos interrumpe. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible eso? Ponle pausa y luego lo ves. Entonces, hay que tomar esas ventajas que nos está dando la cuarentena y aplicarlas allá afuera en la vida, ¿no? Si estoy viendo algo, estoy escuchando algo, y estoy empezando a no cumplir mis obligaciones, quiere decir que te estás pasando. Y haz la estadística. Y, a ver, este programa de televisión, que es el reality show de Bernardo con su gato, que está creciendo de manera enorme, un pelino brutal, me está haciendo que me desentienda de mis labores. Es un programa que quizás no me está haciendo bien, o que se va a convertir en mi costal de arena contra el que tengo que luchar para formar la voluntad y aprender a hacer lo correcto. Por cierto, ¿cómo está tu gato? No, está enorme, está enorme. Ayer me mandaron, al rato les voy a poner en el Face, una foto de cuando llegó, que era una como molécula de gato, 1 o 2 moléculas de gato más o menos. Y cómo está ahora, ya es todo un adolescente, ¿no? Está durmiendo todo el día, entonces creo que está dando el coletazo de la adolescencia. El otro día salí a pasear y los gatos no pasean como los perros contigo, ¿no? Y cuando me di cuenta me estaba siguiendo, como a 2 cuadras de distancia, ¿no? Entonces era bien curioso porque cuando percibí que me estaba siguiendo, volteaba para atrás y de repente empezaba a escarbar la tierra, ¿no? Y ya seguía caminando y volvía a acercarse hacia mí y lo volteaba a ver otra vez y empezaba a rascar una puerta, así como diciendo, no, pues yo andaba por aquí nomás paseando, ¿no? Ya cuando le dije, ya vente para acá, acompáñame, pues ya lo hicimos, ¿no? La verdad es que fue un paseo extraordinario. Aguantó bien al pastor alemán, que es nuestro vecino, pero se me apanicó por el chihuahua que estaba en la otra esquina y tuve que ir por él, ¿no? Porque ya no quiso pasar, ¿no? El chihuahua es muy militante, creo que ladra, te asusta más que el pastor alemán, y al buen Marcelino, así se llama mi gato, papá tuvo que ir a rescatar. Es que sabes que los chihuahuas piensan en su mente que son perros grandes. No se ven chiquitos, sino ellos creen que son perros del tamaño del más grande que te puedas imaginar. Ay, se ve, porque sí se alarman de tos a unos perros enormes, ¿no? Y curiosamente, los perros grandes también se autoconciben como perros chicos, ¿no? Entonces, puedes tener un mastín napolitano que se puede tragar una brocheta con 4 chihuahuas y resulta que va contigo corriendo y se echa para que le rasques la panza, ¿no? Entonces, uno imaginaría que eso tendría que ser el chihuahua, pero no, los chihuahuas son otra cosa, ¿no? Es el plan de Dios, ni modo, hay que disfrutar ese plan de Dios que siempre trae cosas buenas para todos. Oye, y por cierto, ahorita hablando de don Marcelino, en estos días que hemos estado en cuarentena, de alguna forma, hemos estado también más poniéndole más atención, muy posiblemente, a nuestras mascotas y también a lo que es toda la familia, ¿verdad? Quizás a lo mejor ya un poco ya hartos de estar en casa, pero
aquí cómo vamos a manejarlo con las mascotas. Pues yo ya marqué, o sea, es decir, sí, creo que ya no le voy a dedicar tiempo de aquí a final del año porque ya le dediqué demasiado tiempo, pero no, yo creo que a mí me gusta pensar mucho que en esta época de cuarentena Dios me manda algún saludo o un buenos días con la mascota que entra de pronto a la casa, ¿no? Y de verdad, ¿no? Cuando de pronto uno necesita de algo que vive, de algo que su corazón esté latiendo, una sangre que corre por ahí, que da vida, que llegue y te toque, a veces puede ser esa mascota, ¿no? Y yo estoy convencido de que es una forma en la que Dios también quiere comunicarse con nosotros, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaba con mi gato y, bueno, pues lo tenía tomado de las manos, como muy cerca de mi cara, y yo decía, bueno, qué perfecto la forma en que su pelaje forma las rayas anaranjadas que tiene, ¿no? Esto solamente se le pudo haber ocurrido a Dios. Y no solamente es uno, sino que en masa salen los gatos hermosos, ¿no? Entonces, creo que la relación con las mascotas se tiene que empezar a convertir también en una reflexión acerca de las cosas tan extraordinarias que hace Dios para nosotros, ¿no? Si tú vas y le rascas la nariz a un tiburón, pues seguramente se quiera llevar tu mano de souvenir, ¿no? Pero es increíble cómo hay una raza impresionante de animales, desde aves, felinos, caninos, que da la impresión que su vocación está en ganarse a los hombres, en estar cerca de nosotros, en que los acariciemos, ¿no? Entonces, es impresionante que ese reino también llegue, se nos ponga enfrente y nos rete y nos conquiste, ¿no? Los caballos, por ejemplo, tengo un amigo que tiene caballos, los utiliza para terapia, y él me decía que el caballo es uno de esos animales que te impone por su tamaño, por su forma, por la forma gallarda en la que se pone frente a ti, pero es un animal que te reta de manera imponente, pero que si tú lo conquistas, él va a ir hacia donde tú le digas. Así sea un barranco, así sea caminar cerca de un barranco, de una caída, el caballo va a ir contigo. Si tú estás nervioso, el caballo está nervioso. Si tú estás seguro, el caballo está seguro. Si vas a brincar un obstáculo y dices, puedo, va, lo brincas, porque el caballo te sigue. Entonces, es extraordinario esa relación que Dios ha querido que saquemos con nuestras mascotas, ¿no? Creo que el gran, digo, un poquito la gran tentación que podemos llegar a tener es, como tú decías al principio del programa, desde que planteamos ese tema, ¿no? No te acostumbres a una relación fácil, que es la que te proporciona la mascota. No son demasiados exigentes, no son demasiados exigentes. Entonces, no te me hagas un torpe social que sea extraordinario para las mascotas y que pierda toque con los seres humanos, ¿no? No caigas en la tentación de tener perrijos, ¿no? Animales que trates como seres humanos, ¿no? No sé, yo estoy haciendo en lo personal, como soy muy frágil, soy de corazón amplio, dije, bueno, cuando me descubra hablando y al gato, voy a decir ya, o sea, aquí ya perdimos control de la relación, ¿no? Y ayer le estaba diciendo algo al gato y dije, a ver, el gato como que me miraba y me decía, tú dame croquetas, o sea, no me platiques tus broncas, tú dame croquetas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues va tus croquetas, unas que se llaman Tentación, que les fascinan, se vuelve loco el gato cuando se las saco, entonces se las di y se fue, ¿no? Entonces, en un principio tú dices, se me secó el gato, quiere platicar, ¿no? Está aburrido y quiere platicar, no, quiere sus croquetas, punto. Pero, pues aprovecha para pensar que Dios te manda un ser perfecto, como los animales, como cualquiera de nosotros, para hablarte de Él, para que no te olvides de Él, y que regresando de esta cuarentena, híjole, pues acá salgamos con la idea de abrazar a todo mundo, de descubrir a todos, y ¿por qué no? Si puedo ver en mi mascota la mano de Dios,
bueno, ¿por qué no empezar a ver en los demás, en las personas, la presencia de Dios, la mano de Dios, ¿no? Creo que es otro aprendizaje, desaprendizaje que podemos llegar a tener durante esta época de cuarentena. Bernardo, también ahorita en el que hablabas de los abrazos, hace unos días estuve platicando con unas personas de Dallas y lo clásico, ¿no? Quieres de pronto llegar y abrazar, o sea, como pues la forma en la que uno se relaciona, pero de pronto te tienes que medio parar y decir, ¿será? ¿No será? ¿Será o no será? Y lo veo ahorita en la calle, que hay como cierto temor, como que de pronto todo el mundo tuviera lepra y de que, oye, pues no, ni te me acerco, ni te me acerques porque me puedes contagiar. Y andamos como que demasiado a la defensiva. No sé si lo has, bueno, ahorita ya todavía no salen, ¿verdad? No, por acá todavía no sabemos, pero sí, te entiendo perfecto, ¿no? Y creo que también es una percepción que he desarrollado un poco. El otro día creo que fui muy duro con alguien que se distrajo y me intentó saludar de mano, ¿no? Entonces me extendió la mano y yo le dije, espérame, no, primero así como que riéndome y después la otra persona dijo, ya, hombre, no exageres. Y me puse muy serio y le dije, le dije, ¿es en serio? La indicación es esto, por favor, vamos a respetarla, ¿no? En lo personal, yo sugiero ser prudentes y seguir lo más posible las indicaciones que nos están dando, ¿no? Pero lo que sí creo, en definitiva, que podemos llegar a tener un aprendizaje bien interesante con esto, ¿no? No sé que allá, pero acá por lo menos, la gente va a trabajar y llega a trabajar y de las primeras cosas que te dicen, no inventes, estoy muerto de gripa, no dormí nada, soy un costal de microbios. Y uno dice, ¿y para qué vienes a trabajar? O sea, quédate en tu casa, no nos traigas una gripe que no nos va a matar, pero que sí nos va a causar un buen rato de broncas, ¿no? La forma de estornudar, la forma de toser, lavarse las manos, ese tipo de cosas, creo que puede llegar a hacer el aprendizaje que podemos llegar a tener, ¿no? ¿Cuál es el desaprendizaje que tenemos que tener? Pues bueno, esa exageración que salió en esta película con Jack Nicholson, creo, y esta Helen Hunt. Oh, muy buena. Donde el tipo, cada vez que se lavaba las manos, habría un jabón nuevo, ¿no? Y habría un jabón nuevo, y habría un jabón nuevo. Ese tipo de exageraciones las tenemos que hacer a un lado, ¿no? Hay que entender también que la exposición a ciertas bacterias también nos hace fuertes, ¿no? No creo en esa irresponsabilidad de algunos países que dicen, ya, pues chin, que se contaminen todos, pues los que sobrevivan, pues ya tenemos la selección olímpica de México, ¿no? Porque son los más fuertes. No, o sea, tampoco a lo borras. O sea, tiene que ser algo así como que bien pensado, que exista la ciencia detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos vamos a tener que quedar con los aprendizajes que la ciencia que esté alejada de la ideología nos pueda proporcionar. Lamentablemente, yo no podría decir con certeza, porque está muy ideologizada la ciencia, cuáles sí y cuáles no. Lo que sí te puedo decir, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que vamos a salir como que muy sensibles todos nosotros, ¿no? Ayer, debo de confesar, Adrián, amigos del auditorio, que me fascina el cine apocalíptico. El cine de zombies lo amo, o sea, me gusta muchísimo, no lo disfruto, ¿no? Y ayer buscando una película me encontré un planteamiento bien interesante. Es una película de zombies, pero lo que plantea es precisamente lo que acabas de preguntar, ¿no? ¿Cómo es la vida de todos aquellos que se convirtieron en zombies durante la película? Se encuentra la vacuna, porque en todas las películas de zombies y de apocalipsis, cosas por el estilo, todos somos felices porque se encontró la vacuna y ya todo el mundo se le va a quitar la cara de verde de zombie y ya es una persona normal y todos felices, ¿no? Lo que plantea la película es cómo va a ser la vida o cómo sería la vida de todos los que fueron zombies
y esta medicina o esta vacuna los curó. Entonces, el inicio de la película es bien interesante porque plantea eso, ¿no? Todos traen un brazalete que los identifica como alguien que fue curado de esa pandemia. Pues la subida al coche, las relaciones personales, donar sangre y una larga lista de cosas hace que esta película que plantea cómo es la vida posterior de una pandemia para los que han sido curados, ¿no? Y el director agrega un elemento que todavía lo hace más dramático, ¿no? Todos aquellos que fueron zombies durante algún tiempo recuerdan todo lo que hicieron. Entonces, además de la parte social, está la parte psicológica, ¿no? Y el planteamiento es cómo va a vivir una persona que tiene que enfrentarse a ese aislamiento, pero que además recuerda todo lo que hizo, ¿no? No sé en qué termina la película porque yo apenas llevo yo cuando veo una película veo varios avances y ya después decido cuál. Hasta el viernes yo creo que la veré, pero yo me atrevo a decir que esa película solamente se resuelve desde el punto de vista del catolicismo y de Dios. Solamente Dios perdona al 100. Y es el único que te va a ver como alguien normal, haya estado invadido de lepra. Es el único que te va a ver como un ser hermoso y extraordinario. No sé en qué acaba la película, pero lo que nos tiene que quedar claro es esa parte, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Adrián. Vamos a tener que repensar el tema de nuestras relaciones con los demás, ¿no? Y en misa, por ejemplo, pues bueno, ese eterno dilema de la comunión en la mano, la comunión en la boca. Pues bueno, yo creo que es un tema que se va a tener que retomar un poquito, pero claro, ¿no? Siempre respaldado por una ciencia sin ideología, sin una ciencia que aporte datos concretos, elementos concretos. Fíjate que me quedé con la parte de lo de la vacuna. Entonces, ¿crees que los peje zombies tengan algún remedio? ¿Existe alguna vacuna al respecto? Pues no lo sé, pero sí que le pongan la pulserita azul para estar prevenidos. No va a ser que voten otra vez, que nos incline la balanza, ¿no? Fíjate que es una pregunta interesante porque, pues bueno, yo creo no lo puedo ocultar y no deseo ocultarlo. Soy tengo una postura muy clara al respecto. Tengo la bonita costumbre de antes de dormir lanzar un tweet troll para ver quiénes caen, quiénes muerden el tweet. Y la verdad es que lo disfruto mucho. Y sí, tengo que aceptar que soy de los que pone la foto de Harry Potter y digo, este es el hijo de Henry Rockefeller y dijo que México no funciona, ¿no? Y me gusta ver cómo la gente se suma a decir, vamos a sacarlo del país, no puede ser, etcétera, etcétera. Pero creo que también como católico es obligada la reflexión de cómo voy a convivir con aquellos que no piensan como yo, pero diametralmente opuestos. Entonces creo que películas como la que acabo de nombrar, pero con esa realidad ahí palpable de que hay muchas personas que han tomado ya una decisión sin pensarlo dos veces, sin sentirlo dos veces, incluso en contra de todo sentido común. Entonces, híjole, digamos que es uno de los pendientes que yo en lo personal tengo, y el día que lo resuelva, pues yo creo que vamos a tener que organizar otro taller, otro curso, porque sí creo que vale la pena que los católicos decidamos cómo le vamos a hacer con aquellos que no piensan como nosotros, que piensan, me atrevo a decir, hasta biológicamente distinto de cómo pensamos nosotros. Fíjate que tenemos un comentario de María de Jesús Fernández. Dice, yo creo que hay que tener precauciones, pero sin exagerar, porque podemos no dejar de saludarnos, pero hacerlo de una manera diferente, pero con ese mismo cariño que cuando lo hacemos con un abrazo. Yo creo que eso hace sentir bien al otro. Y a eso iba mi segundo comentario, mi querido Bernardo.
Ahorita que mencionaste de la persona esta y te dijo, no, ya no exageres, y dijiste, no, es que hay que respetar los, ¿cómo se llama? Protocolos. Los protocolos o lo que dicen las autoridades. ¿Es respetar los protocolos o estamos teniendo miedo, Bernardo? Digo, no estoy en contra de que se respeten los protocolos, pero en tu caso de pronto sentí más temor que respeto. Sí, pero el miedo es algo que Dios inventó. Y Cristo sintió miedo en el huerto de los olivos. Entonces, aquí el punto es que incluso el miedo al pecado también es muy sano. Entonces, tenemos que aprender a utilizar el miedo de la manera correcta, ¿no? Entonces, le tengo miedo al coronavirus, sí, porque pues, estoy dentro de la lista de clientes, soy mercadológicamente hablando, el coronavirus nació para acabar conmigo, ¿no? Porque ya pasé los 50. Es cierto. Entonces, estoy en la lista de invitados a la fiesta, ¿no? Entonces, pues sí, le tengo más miedo que quizás el miedo que le tenga un joven, ¿no? Pero entonces, retomando un poco lo que decía María José, si no me equivoco, María Jesús. Pues de miedo a pánico ya puede desbordarse el asunto y caer en faltas a la caridad, ¿no? Y si el miedo se nos convierte en pánico, pues vamos a ignorar a todo el mundo y vamos a pasar por encima de todo el mundo para no tocarnos, para no infectarnos, ¿no? Pero un sano miedo, por ejemplo, nos puede hacer pensar, como el caso que sugería María José, en alternativas, ¿no? Como el abrazo es importante, pero ¿qué tal si cuando nos encontramos a alguien le preguntamos algo como muy específico que nos haya platicado? Oye, fulano, ¿cómo pudiste cambiar la llanta que se te punchó porque te vi el otro día en la calle cambiándola? Eso es muy distinto aunque haya de por medio un abrazo, a preguntas genéricas como si fuéramos patrulleros, ¿no? Pareja, reporte. Pues no. Si hacemos preguntas específicas, concretas, donde yo recuerdo algo que para la otra persona es importante, es también un abrazo brutal, un abrazo muy, pero muy fuerte, que incluso en el caso de los adolescentes da muchos resultados, ¿no? El adolescente reclama que lo estemos tocando, abrázame, quiéreme, y si lo abrazas es como los gatos, no me toques, ¿no? Entonces dices tú, caray, pues, entonces quita esa mirada de melancolía para que yo no te abrace, ¿no? Pero si le decimos al adolescente, si le preguntamos cómo te fue en tu examen de matemáticas, cómo te fue en tu clase de esto, cómo está tu mejor amiga, aunque no nos conteste, el adolescente va a registrar, mi padre, mi madre me conoce, registró algo que para mí es importante, ¿no? Entonces son ese tipo de abrazos que también tenemos que acostumbrar a darnos. Es que yo creo que por otro lado se te olvidó las estampitas, ¿no? No sé si te pasaron a dejar las estampitas y se te olvidó que eres de la raza de bronce. No, fíjate que las estampitas, que es curioso, que ni sabía lo que decía la estampita, pero ahí traía la estampita, ¿no? No, yo soy, pues no soy anti-estampa. De hecho, para los que nos ven por Facebook Live, me compré unos como tarjeteros y dependiendo de mis necesidades, dependiendo de mis miserias, coloco varios santos y los tengo en mi escritorio, ¿no? Imagínense cómo están las cosas, que tengo al Padre Pío ahorita así como patrocinador de este segmento, de esta parte de mi vida. Entonces, sí soy estampero, pero pues a mí me enseñaron que, pues bueno, la mejor adoración es la imitación, ¿no? Entonces, además son estampitas con reliquia, de las más sencillas, pero reliquia. Entonces, pues sí soy estampero, pero no le confiero tanto poder a la estampita, ¿no? Es como invitar a que el Padre Pío me eche porras. Eso es todo. Dice María Jesús Fernández, pienso que el miedo muchas veces nos hace ser más precavidos. Es totalmente de acuerdo, ¿no? Recuerdo que en una visita al seminario
al mar, siempre que regresábamos, y cuando éramos seminaristas, había un accidentado, ¿no? Y pues el superior se cansaba de dar indicaciones, y un día mejor nos pasó un documental sobre tiburones. Y ese día, esa fue la vacación que no tuvimos ningún accidentado, ¿no? Infundió un sano miedo por no andar por donde no teníamos que, por donde no tenemos que andar, ¿no? Pero creo que también se viene una etapa en la que las explicaciones van a ser necesarias, ¿no? Una explicación racional de qué es lo que está pasando va a ser necesaria, ¿no? Y yo sé que ya estamos casi al final, pero fíjate que pongo sobre el escritor un tema, ahora que hablabas de miedo y que María José hablaba del miedo también, no encuentro más que una explicación respecto del miedo, un motivo razonable o como un distractor también para esta liberación de los videos donde hay unos objetos no identificados filmados, ¿no? Oh, sí. Entonces híjole, pues estamos tratando de entender a una bacteria que mide milésimas, micronésimas de milímetros, y nos ponen a resolver otro tema de los marcianos, y dices tú, híjoles, qué polo, o sea, qué posición, ¿no? A lo mejor hay unos seres raros que andan por ahí en otra galaxia, y ahora tenemos que entenderlo. Todavía no entendemos a las mujeres no entienden a los hombres, y tenemos que entender a un bicho, a un microbio, y ahora tenemos que entender a algo que está a punto de llegar. No, esto es un desastre. Entonces, la confusión, el miedo, también hay que aprenderlo a dosificarlo. La confusión es una herida capital, ¿no? Es un derivado de un pecado capital, ¿no? Entonces, hay que aprender a usarlo de manera conveniente, pero combatirlo cuando sea necesario combatirlo, ¿no? Juan Pablo II, quizás una de sus frases más icónicas es la de no tengas miedo, ¿no? Evidentemente se refiere al sacerdocio, a las vocaciones, a ser un católico completo, íntegro. Se lo decía a sus compatriotas polacos que tenían que combatir un régimen de izquierda que los tenía oprimidos. A esas cosas no hay que tenerles miedo, ¿no? Pero es una de las frases más imponentes de Juan Pablo II. Así es, Bernardo. Nos quedan 2 minutos y nada más antes de terminar, Bernardo, quiero pedirle al auditorio que nos escucha, tenemos una necesidad muy importante de oración aquí en esta estación en Virgen de Guadalupe Radio. Estamos ahorita en un proceso muy importante que va a definir muchas cosas en esta estación, y muchas cosas que yo creo que van a ser para bien, pero necesitamos que la gente el día de hoy o en estos días ofrezca sus oraciones, su rosario, las misas, lo que les pase por esta intención tan especial que de hacerse, de cristalizarse, va a seguir ayudando a miles de personas por mucho, mucho tiempo más. Así es que les pido encarecidamente que consideren esta petición de oración para esta necesidad que tenemos aquí en Virgen de Guadalupe Radio. Bernardo, nos quedan 40 segundos. Pues bendiciones, estoy colocando ya en los comentarios del programa la infografía del tema de hoy y la liga para aquellos que quieran tomar este curso, ¿no? Si no tienes inconveniente, lo promovemos esta semana y el próximo lunes, y comenzamos por ahí de miércoles o jueves en 8 días. Perfecto. Y les comentamos, vamos a tener una mesa de análisis sobre apariciones, sobre mensajes, tomando en cuenta también lo que mencionabas ahora de lo que acaban de liberar estos videos, pero estaremos hablando también de Garabandal, es cierto, es falso, y de otras apariciones. Realmente, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios a través de todo esto? Bernardo, ¿te cuidas? Bendiciones. Has escuchado Reflexiones.
Queremos ampliar tu horizonte y empatía